en el hospital, en el hospital Coyique. El día de hoy se me ha encargado de hacer la charla del manejo pre y postquirúrgico. Es una charla que es relativamente corta, vamos a tratar de hacer lo más simple posible para que ustedes puedan entender la importancia de esta evaluación. Ya somos 60, voy a compartir. Eh, Muy bien. Bueno, como les decía, mi nombre es José Ríos, cirujano general, docente de la Universidad San Martín. Estoy trabajando en el Hospital Sergio Bernales. Eh, el día de hoy vamos a tocar el tema de manejo pre y postoperatorio. Vamos a tratar de hacerlo un poco sencillo. Vamos a tocar de repente las cosas que más vemos, las enfermedades o complicaciones que quizá son más frecuentes en las cirugías, ¿no? La evaluación prequirúrgica es principalmente ver cómo se encuentran los pacientes previo a la cirugía, ¿no? Determinar el estado de salud de un paciente que va a estar sometido a cualquier cirugía que vayamos a realizar o tengamos en mente. Para esto debemos de identificar pues algunas enfermedades que puedan afectar el pronóstico, la realización misma de la cirugía y obviamente el manejo postoperatorio, la recuperación después del acto quirúrgico, ¿no? Esta intención de evaluación prequirúrgica lo que busca es optimizar todas las capacidades del individuo que va a ser, del paciente que va a ser sometido a una cirugía, ¿no? Busca que la recuperación funcional, disminuir un poco el estrés emocional, mejorar el estado del paciente previo a la cirugía para que pueda tolerar el acto quirúrgico y la recuperación pues sea más rápida, ¿no? Como lo estaba mencionando, el principal objetivo de la evaluación preoperatoria es justamente disminuir las morbilidades asociadas a la enfermedad misma, al acto quirúrgico mismo. Busca educar para reducir un poco el estrés y mejorar la satisfacción del, del paciente, mejorar la aceptación también de la conducta quirúrgica que vamos a tener y disminuir la ansiedad del mismo paciente, ¿no? Debemos de evaluar varios aspectos. Primero, los antecedentes médicos, enfermedades previas que puedan tener los pacientes, que lo vamos a ampliar un poco más adelante, alergias, otro tipo de cosas médicas que puedan influenciar en la cirugía, ¿no? El uso de medicamentos también es importante tenerlo en cuenta para justamente ver algunas probables causas o consecuencias que podrían tener si un paciente es intervenido, si está si está ingiriendo algún medicamento. La exploración física, como en cualquier acto médico, la exploración física por parte del cirujano o del anestesiólogo o del médico indicado es importantísima. Y bueno, el laboratorio, que es un ítem aparte que lo vamos también a mencionar principalmente para algunas enfermedades, ¿no? Eh, Dentro de los antecedentes médicos, como les mencionaba, tendríamos que tener en cuenta si es que el paciente ha recibido anestesias previas y si es que al recibir estas anestesias ha presentado algún compromiso producto de ellas, alguna complicación. Si es que es alérgico a algún medicamento o si presenta algún tipo de atopía que pueda eh, complicar la evolución del paciente, ¿no? O complicar el acto quirúrgico. Pacientes hipertensos y diabéticos los vamos a mencionar más adelante. Y también si es que usan anticoagulantes, ¿no? Eh, Iniciaremos ahora de repente la explicación del uso de los pacientes que tienen que consumen algún tipo de medicamentos, ¿no? Para comenzar, si un paciente recibe medicamento de manera constante por alguna enfermedad crónica y este medicamento al paciente le está haciendo bien, lo mantiene estable dentro de su enfermedad,
La indicación es no suspender ningún tipo de medicamento, sin importar la cirugía que se vaya a hacer, sean betabloqueadores, antihipertensivos, uso de medicamentos para el asma, el medicamento que ustedes quieran. Si es que el paciente está recibiendo algún tipo de medicamento y este medicamento le está haciendo bien, no se tiene por qué suspender el uso del medicamento, ¿ok? Mención aparte quizá la warfarina, que es un medicamento que sí nos puede alterar el sangrado dentro del acto quirúrgico, ¿no? El, la warfarina pues es un fármaco que bloquea pues los factores de coagulación, ¿no? El 2, 7, el 9 y el 10. Eh, con todos los mediadores por vitamina K principalmente. Aquí hay un esquemita, cuando un paciente va a hacer va a ingresar a sala de operaciones, primero tenemos que ver si es que la cirugía que se va a realizar va a tener la probabilidad de que el paciente sangre o no sangre, ¿no? Si el paciente tiene alta probabilidad, perdón, tiene baja probabilidad de sangrado, la warfarina no tendría por qué suspenderse, ¿ok? Y el procedimiento se tendría que realizar. Sin embargo, si el paciente tiene un nivel medio o alto de la probabilidad de sangrado, sí deberíamos tener algunos cuidados con la warfarina, ¿ok? Deberíamos de interrumpirla si es que hay alto riesgo o intermedio de algún tromboembolismo, eh, unos 5 días antes del acto quirúrgico, medir un día previo a la cirugía el INR, si es que se encuentra dentro de los valores indicados, si no, deberíamos administrar un poco de vitamina K para corregir eso. Y debemos reiniciar la warfarina desde el día cero del postoperado. Y si el paciente tiene definitivamente un riesgo de tromboembolismo, igual se suspende la warfarina 5 días antes, pero se iniciaría desde el día cero la administración de heparina, ¿ok? Para que el paciente se encuentre ya cubierto con algún anticoagulante. Y de la misma manera se iniciaría con la vía oral de la warfarina para que su efecto inicie al 5 día o 6 día después de la cirugía. La exploración física en el preoperatorio debemos tener en cuenta principalmente estos aparatos y sistemas que nos menciona la ASA, la Asociación de Anestesiólogos, ¿no? La Sociedad Americana de Anestesiología, nos recomienda evaluar estos sistemas. Obviamente a la cabeza van las funciones vitales, pero debemos evaluar el sistema nervioso, teniendo en cuenta pues la función neurocognitiva, sensorial del paciente, el aparato cardiovascular, el sistema respiratorio y la parte respiratoria y bucal, ¿no? Es lo que vamos a tocar ahorita, la parte bucal. Hay una evaluación que hacen los anestesiólogos que se llama el Malapati. El Malapati tiene 4 grados. Es principalmente para ver la facilidad de intubación del paciente o si es que hay algún riesgo o alguna complicación al momento de intubarlo, ¿no? Estos son los grados. En la primera se visualiza todo, se ven las fauces, se ve la glotis, en la úvula, no hay mayor problema. En el grado 2 sí está cubierta un poco los pilares, solamente se ve el paladar blando y las fauces y la úvula. En el grado 3 solo se ve el paladar blando y la úvula, y en el 4 pues no se logra ver nada, ¿no? No se logra ver nada. Esto principalmente es para la intubación. Lo que quizás más nos interesa en la parte de la evaluación preoperatoria es el sistema del ASA, ¿no? Que es justamente la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología, en la cual nos cataloga a los pacientes previos a la intervención en 6 categorías. La primera es un paciente normal, un paciente sano que no fuma, no bebe, no tiene hábitos nocivos para su salud. Ese es un ASA 1. El ASA 2 es un paciente con leve enfermedad que usualmente no tiene limitación funcional. Se podría citar como ejemplo que es un paciente fumador, los llamados bebedores sociales, un obeso, pero que el índice de masa corporal está entre 30 y 40, un diabético o hipertenso que se encuentran bien controlados, ¿ya? Y quizá alguno que tenga alguna leve enfermedad pulmonar. El ASA 3 es un paciente con limitación funcional. Aquí están pues los diabéticos hipertensos que no están bien controlados, pacientes con EPOC,
pacientes con obesidad arriba de 40, una hepatitis activa, consumidores de alcohol, ¿no? Dependientes de alcohol, problemas cardíacos que tengan complicaciones como disminución de la fracción de eyección, pacientes renales en diálisis, antecedentes de pacientes que hayan tenido infarto. El ASA4 es un paciente con enfermedad severa, ¿no? En constante riesgo de vida. Podemos pensar, por ejemplo, en un paciente que ha tenido un infarto en los últimos 3 meses, que tiene isquemia miocárdica en el momento, ¿no?, de la evaluación, accidente cerebrovascular, disfunción valvular, sepsis, insuficiencia renal. Y bueno, el ASA5 son pacientes moribundos, ¿no?, que su vida depende principalmente de la cirugía. Y los pacientes con ASA6 son aquellos que ya están en muerte cerebral. Esta clasificación de ASA nos sirve para dar algo, para ver alguna probable complicación, ¿no?, la mortalidad de acuerdo al grado en el cual se encuentran. Los ASA1, pues el riesgo de mortalidad es mínimo, mientras que en los ASA5 está alrededor del 10% de mortalidad. Esto, principalmente para esto es lo que sirve la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología. Respecto al laboratorio, en la evaluación prequirúrgica, es sabido pues que acá en el Perú nos piden una batería de exámenes prequirúrgicos. Sin embargo, la literatura revisada para darles esta clase nos menciona que no es necesario que todos los pacientes tengan una batería de exámenes. Más bien solamente deberían orientarse si es que existe alguna patología previa o alguna sospecha diagnóstica, ¿ok? Por ejemplo, podemos individualizar los exámenes de potasio en pacientes que usan diuréticos, la glucosa en los diabéticos, hemoglobina en cirugías que probablemente estemos pensando que van a ser sangrantes. Las pruebas de coagulación y anticoagulación en general no son necesarias, y aquellos pacientes que por algún motivo se le ha pedido algunos análisis, las pruebas pueden durar 6 meses en un paciente sano. Se debería pedir radiografía de tórax en aquellas personas que estamos sospechando de alguna enfermedad respiratoria, igual que pruebas de función pulmonar en asmáticos, obesos. En ellos sí de repente debemos estar pidiendo algunas pruebitas adicionales, ¿no? El electrocardiograma, aquí hay artículos que mencionan algunos que deberían tomársele a todos los pacientes arriba de 50 años, otros dicen de 60. La mayoría de la literatura sugiere que los pacientes sintomáticos, que son varones, debería tomarse un electrocardiograma arriba de 45 años y en mayores de 50 años en mujeres. Sin embargo, como les mencioné, aquí en el Perú estamos acostumbrados o nos tienen acostumbrados a pedirnos una serie de exámenes por diferentes motivos. Primero, a la cabeza, hemograma con hemoglobina, para ver si el paciente está séptico, si no está séptico. Tiempo, coagulación y sangría, sospechando de repente de algún probable sangrado que pueda tener en la cirugía. Glucosa, urea, creatinina, que son funciones para ver cómo se encuentra la función renal, si es diabético, si está controlado, si no está controlado. Grupo y factor entre la probabilidad de transfusiones, ¿no? Y algunas pruebas serológicas como ELISA para VIH y BDRL. Esto principalmente para proteger al personal que va a entrar a sala de operaciones. Pero la literatura nos comenta de que los exámenes deberían ser individualizados para cada paciente que va a ingresar a sala de operaciones de acuerdo a las comorbilidades que puedan existir o ante las sospechas diagnósticas que se puedan tener previas a la cirugía. Aquí justamente vamos a mencionar en esta lámina algunas consideraciones para pacientes que son diabéticos. Glicemias mayores a 140 o 180 aumentan la morbilidad y la estancia hospitalaria en pacientes que son intervenidos en cirugías, ¿no? Acá menciono arriba de 80 miligramos por decilitro, porque este valor es principalmente para cirugías cardíacas.
¿ok? Pero para la mayoría de las cirugías, arriba de 180 ya estamos pensando que el paciente probablemente pueda presentarnos alguna complicación en el posoperatorio, ¿ok? En estos pacientes que son diabéticos sí tenemos que hacer algunos estudios, sobre todo en los que no están siendo controlados. Se les debe pedir los órganos o sistemas los cuales afecta esta enfermedad, problemas cardíacos, problemas renales, ¿no? Debemos necesariamente de pedir o hacer una búsqueda de alguna falla de estos órganos, ¿no? El paciente diabético, principalmente, que no está controlado, no va a presentar definitivamente, o en la mayoría de los casos, mayor cantidad de infecciones postoperatorias. Cuando se le toma una hemoglobina glicosilada en un paciente que está recibiendo tratamiento para la diabetes de manera constante, un valor adecuado como corte es 6.5%. Arriba de ellas ya estamos pensando que el paciente no está controlado y puede existir la posibilidad de que nos haga alguna complicación como la que estaba mencionando hace un momento. Respecto al tratamiento, como lo mencioné en las láminas anteriores, si el paciente está siendo controlado con antidiabéticos orales o insulinas, lo ideal es no retirarlo. Sin embargo, en aquellas insulinas que son prolongadas en el tiempo, sí deberíamos reducir la dosis al 50% 1 o 2 días previo a la cirugía. Y los medicamentos de uso continuo bioral sí se deberían suspender tan solo el mismo día, ¿no? Y deberíamos pasarlos a insulina R, escala móvil, para ver cualquier pico de glucosa para tratar de controlarlo si es que se presenta previo a la cirugía, ¿no? Definitivamente, un mal control metabólico de estos pacientes va a traer una serie de complicaciones en ellos, ¿no? La hipertensión arterial no es un factor para eventos postoperatorios principalmente. Sin embargo, en la realidad muchas veces los anestesiólogos nos terminan suspendiendo algunas cirugías porque los pacientes presentan picos hipertensivos en la misma sala de operaciones. Aquí estamos hablando de un paciente que es hipertenso de manera crónica, que está recibiendo tratamiento para hipertensión. Si el paciente está bien controlado, como lo vengo mencionando desde hace rato, no se debe suspender la medicación, se debe dar incluso el mismo día de la intervención quirúrgica. No se debe solicitar ningún examen adicional, no es necesario hacer pruebas de esfuerzo, mapas en los pacientes. Eh, en la revisión bibliográfica que hice para esta clase había una comparación entre aquellos pacientes que son operados, hipertensos crónicos, que están controlados versus a los que le quitan la medicación y los mandan a pedirle alguna prueba adicional. Las complicaciones fueron similares entre uno y otro. No hubo variación en que le hagas pruebas adicionales o en que le quites la medicación. No hubo ninguna diferencia. Lo que sí sugieren de repente es, previo a la cirugía, para que no haya pues ninguna descompensación dentro del acto quirúrgico, que el anestesiólogo lo prepare previamente con alguna sedación y unos beta bloqueantes, ¿no? Para ingresar a la sala de operaciones eh, se sufre varios riesgos, sobre todo cuando va a ser una cirugía laparoscópica o cuando el paciente pues va a entrar en sedación o le van a dar relajantes los anestesiólogos, ¿no? Uno de ellos es la aspiración. Para prevenir temas de aspiración se recomiendan ayunos por ciertas horas, ¿no? Si que son líquidos claros, con un lapso de 2 horas es suficiente. Si es que en niños principalmente consumen leche materna, eh, el tiempo sugerido es tenerlo en ayunas por 4 horas. Si es que se ingieren sólidos, leche no materna, es 6 horas, y alguna comida copiosa o abundante en grasas. El ayuno preoperatorio sugerido es de 8 horas. Hay algunos conceptos que se están tratando de introducir en la evaluación preoperatoria. Uno de ellos es la prehabilitación. Este concepto lo que trata de decirnos en resumen es que tú tienes que preparar a tu paciente de la manera más correcta para que pueda sobrellevar el postoperatorio de la manera más satisfactoria. De diferentes formas. Una de ellas es emocionalmente, conversar con
con el paciente, tú como cirujano o como de repente médico de cabecera, conversarles acerca de su enfermedad, conversarles en lo que consiste la cirugía, conversarles el beneficio que debe traer esta intervención sobre él, las probables complicaciones que podrían haber, prepararlo psicológicamente, ¿no? De todas las cosas que puedan ocurrir y que él tenga una aceptación y tratar de resolverle todas las dudas posibles respecto al acto quirúrgico o todo lo que implica sobre su enfermedad. Ese es en el ámbito emocional, del estrés, porque operar a cualquier persona siempre genera un estrés al paciente, ¿no? Ver la capacidad funcional es distinto de repente intervenir a un paciente que realiza actividad física, sale a trotar, qué sé yo, está activo físicamente, versus un paciente que no probablemente por el trabajo sedentario, qué sé yo. Entonces, esta prehabilitación recomienda a un paciente que va a ingresar a una cirugía programada, por lo menos en un lapso de 3 semanas a 4 semanas, que haga actividad física, cardiorrespiratoria de preferencia, caminar, trotar, manejar bicicleta a manera interdiaria al menos 20 minutos. Esto va a mejorar la predisposición física del paciente para reaccionar mejor al estrés quirúrgico y obviamente mejorar el estado nutricional con suplementos proteicos, darle un poco más de lo que habitualmente debería recibir el paciente que no va a ser sometido a una cirugía, ¿no? El otro concepto que está tomando un poco de fuerza es el tema de fragilidad. Así como hay prehabilitación, o sea, comenzar desde antes de la cirugía a darles ciertas pautas para que pueda en el postoperatorio resolverse mejor alguna probable complicación que presente. Existe un concepto de fragilidad. La fragilidad es la vulnerabilidad del paciente, ¿no? Usualmente los que engloban en este concepto son aquellos pacientes que ya su hemostasia está alterada probablemente por la misma enfermedad. Dentro de estos están los pacientes que tienen neoplasia, ¿no? Les altera todo, hay pérdida de peso, hay disminución de fuerza, están cansados, los adultos mayores también. Entonces, estos pacientes entran en el concepto de fragilidad y con ellos pues hay que tener de repente o esperar probablemente en el postoperatorio algunas complicaciones no tan leves, ¿no? Hablado esto del tema preoperatorio, de repente resumiendo, la evaluación preoperatoria es ver cualquier condición que pueda complicarnos o que pueda traernos alguna dificultad en el acto quirúrgico o en el postoperatorio. Para esto hacemos una evaluación física con algunos exámenes y con eso nos podemos proyectar ante probables consecuencias no tan agradables de repente para el paciente y para nosotros mismos los cirujanos, ¿no? La evaluación postoperatoria, vamos a entrar ahorita en este tema, es principalmente la evaluación del paciente después del acto quirúrgico, tratar de identificar potenciales complicaciones en el menor tiempo posible, ¿no? Buscar algunas afectaciones o patologías eh, que las podamos detectar y resolver antes de que nos puedan comprometer el estado general del paciente. Por eso la evaluación postoperatoria tiene que ser concienzuda y la evaluación de los cirujanos tiene que estar siempre pensando en que podría haber alguna complicación, ¿no? Bueno, es lo que estaba mencionando, el tema de las complicaciones. Las complicaciones en cirugía lamentablemente pueden llevarnos rápidamente a la muerte de un paciente. Vamos a tocar ahora algunas complicaciones más comunes, como son la fiebre, el hilio postoperatorio y las náuseas y vómitos. Es lo más común que vemos en el postoperatorio de los pacientes que ingresan a sala de operaciones en una cirugía programada, ¿no? Primero, bueno, todos sabemos el concepto de fiebre, una temperatura elevada, arriba de 38, algunos dicen 38,5, pero para que encaje dentro del concepto de fiebre postoperatoria debe ser tomada por lo menos en 2 oportunidades con un lapso de 12 horas entre uno y otro. Medir pues la temperatura es fácil, ¿no? Hasta en casa se puede medir.
el personal de enfermería, el personal técnico lo hace, nosotros mismos lo podemos hacer. Lo que debemos tener en cuenta respecto a la fiebre es que no necesariamente nos está traduciendo un estado infeccioso en un paciente posoperado. ¿Ok? Eh, en un, la fiebre que se puede presentar en un paciente posoperado puede ser también una fiebre inflamatoria, o sea, una fiebre de reacción del organismo contra la agresión que es la cirugía. Hacer una incisión a un paciente, manipular las asas intestinales, hacer una resección, hacer una anastomosis, todo eso es una agresión al individuo, al paciente. Y el paciente responde a esto de una de las maneras es elevando su temperatura. ¿Ok? Entonces, todo paciente que nos hace fiebre en el postoperatorio no necesariamente nos traduce un cuadro infeccioso. Es más, los cuadros infecciosos en el postoperatorio por fiebre son menos del 50%, o sea, menos de la mitad de los pacientes van a tener una infección si es que presentan fiebre en el postoperatorio. Y lo recalco nuevamente al final que no necesariamente es un marcador de infección. ¿Okay? Esto de aquí más o menos es una explicación rápida de lo que les estaba tratando de decir sobre la temperatura. Cuando nosotros realizamos una cirugía, tenemos una respuesta del organismo ante la agresión de lo que significa la cirugía. Esta respuesta es la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria puede generar citoquinas como cualquier inflamación y esto nos puede producir fiebre. Esto es lo más común, más del 50% de fiebre en el postoperatorio es a causa de esto. Menos del 50% es por una causa infecciosa, que igual nos va a producir citoquinas, igual nos va a producir fiebre. En este caso, primero viene la infección y producto de la infección hay una respuesta inflamatoria del organismo. Eh, el conocer los tiempos de aparición de fiebre nos puede orientar a algunas probables enfermedades. Eh, la fiebre en el postoperatorio la clasifican en tres categorías, una fiebre aguda, subaguda y diferida. La aguda se divide también en tres, que es lo que vamos a tocar el día de hoy, vamos a ver los tiempos en un momento. La subaguda va de 1 a 4 semanas, la diferida más de un mes. La fiebre aguda precoz es de 1 a 2 días, la temprana de 3 a 5 días y la tardía de 5 a 8 días. Esto vamos a desarrollarlo ahorita porque nos va a orientar alguna serie de enfermedades o probable agresión que tiene el paciente y que nos puede justificar la fiebre. Fiebre en el postoperatorio precoz, no estamos hablando acá de 1 a 2 días. Lo que ocurre usualmente con los anestésicos, sobre todo la anestesia general, es que producen un aumento de viscosidad en las secreciones bronquiales, ¿ya? Se pone más espesa la secreción bronquial, disminuye también la motilidad de los hilos a nivel del aparato respiratorio y forman tapones mucosos en diferentes zonas de los bronquiolos principalmente. Esto puede producirnos atelectasias, que es la principal causa de fiebre entre los primeros 2 días, o neumonitis, ¿ya? La temperatura son fiebres altas, 38,8, 38,9, alrededor de 39 grados centígrados. Pacientes que puedan presentar esta complicación postoperatorio sugieren algunos estudios que aquellos pacientes que son fumadores, que tienen EPOC o que tienen alguna bronquitis crónica, tienen alto riesgo para presentar atelectasia o neumonitis. Pacientes obesos, pacientes que no se mueven en el postoperatorio también pueden presentarnos esta complicación, ¿no? Bueno, la prevención, no fumar, fisioterapia, movilización temprana, como les mencioné hace un momento, la deambulación. Fiebre postoperatorio temprana, esto es de 3 a 4 o 5 días. Principalmente son por infecciones del catéter o trombosis venosa profunda. La flebitis a la cabeza, producto de los catéteres que colocan las enfermeras. El TEP, que es un dolor torácico más digno, ¿no? El tromboembolismo pulmonar, esto también nos puede originar fiebre. Como les mencioné hace un momento, la trombosis venosa profunda lo podemos diagnosticar con el signo de Homans, que es
dorsiflexión, perdón, del pie y produce dolor a nivel de la pantorrilla en la parte posterior. Eso nos puede estar hablando de un paciente que tiene fiebre en los días mencionados y que esté haciéndonos una trombosis venosa profunda. La prevención, bueno, médicas mecánicas, ponerles ahí vendajes a los pacientes cuando ingresan a sala de operaciones, profilaxis con heparina, como habíamos mencionado hace un momento cuando estábamos hablando de la alternativa a la warfarina. Eh, Otro de las cosas que deberíamos pensar en este tiempo de presentar temperaturas elevadas es infecciones urinarias, ¿no? Usualmente el uso de sondas a veces las mantenemos por mucho tiempo de manera innecesaria. Mismos pacientes diabéticos que no son controlados nos presentan temperaturas y también debemos estar en este lapso de tiempo pensando en infecciones urinarias, además de la flebitis y de la trombosis. En la fiebre postoperatoria de 5 a tardía, perdón, de 5 a 7 días, acá sí, ya prácticamente tenemos que estar pensando en algún tipo de infección, ¿no? Infecciones de sitio quirúrgico, las heridas se ven pues con signos de flebosis, abscesos residuales que se estén presentando en ese momento. Los factores de riesgo pues son de acuerdo a los tipos de cirugía, si ha sido una cirugía contaminada, si se abrió intestino, no se abrió intestino, si hay, qué sé yo, si hay una peritonitis con secreción purulenta, todo eso va a sugerirnos de que probablemente, y obviamente hay una fiebre al sexto, séptimo día, de que estamos frente a un cuadro de estos, ¿no? Este sí ya debe ser un cuadro infeccioso, ¿no? Por algún germen, y también dentro de este tiempo de la presentación de la fiebre, la neumonía también se puede presentar. La otra patología que se ve es el ilio posoperatorio. El concepto en general de ilio posoperatorio es una dismotilidad, ¿no? O sea, el intestino deja de moverse, deja de hacer su peristaltismo. Esto como una respuesta, pues, como les mencioné hace un momento, a la misma agresión que nosotros estamos ejerciendo sobre el individuo, ¿no? El hilo postoperatorio debería resolverse de manera rápida y no hay usualmente necesidad de hacer ningún o administrar algún medicamento, ¿no? Si es que el hilio está porque se trabajó sobre el intestino delgado, usualmente a las 24 horas debe estar rompiendo. Si es que se trabajó sobre el estómago es un poquito más, hasta 2 días, y en el colon refieren que puede llegar hasta 3 días el hilio postoperatorio. Hay que tener en cuenta que a veces se habla de hilo prolongado, es cuando, a pesar de haber trabajado en cualquiera de estas zonas, la dismotilidad continúa hasta el quinto o sexto día. Acá vamos a ver algunas características en las cuales sí tendríamos que estar pensando en dar alguna alternativa de tratamiento, ¿no? Las causas o la fisiopatología es la inflamación, la agresión que hacemos sobre las asas intestinales. Esto tiene un reflejo neural que va a aumentar la actividad simpática, va a haber una serie de péptidos intestinales que van a realizar un enlentecimiento y probablemente alguna parada total del peristaltismo intestinal, ¿no? Y los factores predisponentes, cirugías prolongadas, laparotomías, hasta de 2 o 3 horas, cirugía abierta, ¿no? Mientras más grande perdón, mientras más grande la incisión, mientras más grande la incisión, lo más probable es que haya pues un hilio posterior a la cirugía. Tener muchos días al paciente una vez terminada la cirugía sin alimentos o sin nutrición de algún tipo. Se recomienda el inicio temprano de la nutrición enteral, quizá teniendo algunos cuidados dependiendo del tipo de cirugía que se haya realizado. El uso de sondas nasogástricas sin, algún, sin alguna indicación y pacientes que hayan sido operados de peritonitis mismo, ¿no? La misma pus o el contenido que estaba dentro de la cavidad abdominal va a producir que se desencadene toda esta serie de factores que vayan a hacer el enlentecimiento de la motilidad intestinal y el paciente pues va a entrar en hilio, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, las colecciones intraabdominales, transfusiones de sangre también, cuando un paciente entra a sala de operaciones y le transfunden sangre, también pueden ser un factor para que presente hilio en el postoperatorio.
uso de opioides y la hipocalemia. El potasio dentro del asa intestinal ayuda a la motilidad. Cuando hay hipocalemia, pacientes con potasio menos de 3.5, menos de 3, pueden presentar también un hilio postoperatorio, ¿no? Bueno, la clínica... Para esto llevar? No sé si pueden apagar el micrófono. La clínica pues es ausencia de movimientos intestinales, es un paciente distendido, ¿no? El abdomen distendido, no elimina platos, no hace deposiciones, Ah, y hay un dolor difuso, permanente, persistente, que no lo localizan bien, acompañado siempre de náuseas y vómitos que ya pues que dificulten la ingesta, la ingesta oral. No sé si pueden apagar sus micrófonos, por favor. A ver, continúo ya. Dentro de los exámenes auxiliares que podemos pedir, lo que debemos de pedir a los pacientes en los cuales están en hilio, debemos pedir una hemoglobina, porque la hemorragia dentro del abdomen nos va a producir pues, también un hilio postoperatorio. La sangre irrita y el enetecimiento de todo el tubo digestivo es más marcado. Entonces, eso nos puede producir también un hilio postoperatorio. Leucocitosis, pensando ya en colecciones intraabdominales, en pacientes con absceso residual. A ver, me esperan un me da segundito. medio pollo con papas y Voy a ensalada. silenciar un ratito. ¿Las opciones de qué? Ya. Ya, sí, sí, para llevar. Ya no ¿Pero puedo. después tiene gaseosa cero? Listo. Aló. Ahora sí. Ya, entonces le decía, les repito nuevamente esta lámina, pacientes que han presentado hemorragia o que tienen sangre dentro de la cavidad abdominal en el postoperatorio van a producirnos un hilio, ¿ok? Y por eso pedimos hemoglobina como control en los pacientes que están presentando un hilio postoperatorio. Leucocitosis, si es que estamos sospechando de alguna colección intraabdominal. Todos los pacientes que tienen pus o abscesos dentro del abdomen van a producir un enlentecimiento y un hilio, ¿ok? Entonces, si un paciente fue operado y le hacemos una ecografía con leucocitosis y picos febriles, debemos estar pensando en un absceso residual y probablemente este paciente nos haga un hilio. Iones, como les mencioné hace un momento, la hipocalemia, la hipomagnesemia, porque cuando hay magnesio bajo en el organismo también nos tienden a hacer hipocalemia, ¿no? De por sí, la creatinina y la urea elevada nos producen hilio, ¿ya? Al igual que la amilasa y la lipasa. Estos son hilios metabólicos, estos dos, pero dependiendo de la cirugía, pueden presentarse en un paciente posoperado y definitivamente pueden traernos esta complicación que es el hilio posoperatorio. La radiografía de abdomen simple la solicitamos justamente para quizás hacer la diferencia entre un hilio y, y, un, y una obstrucción mecánica o de cualquier otro tipo. Eh, la diferencia es principalmente el contenido de líquido y gas, ¿no? Alguna literatura dice que los pacientes que están con hilo contienen más gas que líquido, mientras que los pacientes que están obstruidos contienen más líquido que gas dentro de las asas intestinales. Sin embargo, la clínica es muy similar, tendríamos simplemente que evaluar bien al paciente para poder decidir cuál de las dos es. Eh, los tratamientos sugeridos para pacientes que han presentado hilio es analgesia epidural, dejar pues, catéteres peridurales por parte del anestesiólogo y tenerlo con esos medicamentos durante 48 a 72 horas. Hacer cirugías mínimamente invasivas, o sea, que predominen las laparoscopías sobre las laparotomías. Las incisiones necesariamente el tamaño adecuado, no ser incisiones demasiado grandes y no manipular las vísceras si no es necesario, porque mientras más manipulamos las vísceras y más grande la incisión, lo más probable es que el paciente nos haga un hilo postoperatorio. Eh, Respecto a la fluidoterapia es tratar de mantener en cero el nivel, ¿no? Lo que el paciente pierde hay que reponer la misma cantidad, ni más ni menos.
La colocación de sonda nasogástrica, si es que existe distensión gástrica, o en duodeno, porque si hay distensión en ilion o en colon, usualmente no nos ayuda mucho. La fluidoterapia, como les dije, es una terapia correcta de hidratación, y definitivamente los pacientes tenemos que retirarle el alimento por vía oral. La última complicación, dentro de las más comunes que tenemos, son las náuseas y los vómitos, ¿ok? Esto puede ser una complicación o puede ser un síntoma, como lo vimos hace un momento. En el hilo postoperatorio los pacientes tienen náuseas y vómitos, ¿no? Pero de por sí, solo, sin complicación, sin tener hilo postoperatorio, los pacientes pueden presentar náuseas y vómitos. Definitivamente la principal causa es producto de los anestésicos que usan los anestesiólogos, inhalatorios principalmente, lo vamos a ver en una lámina a continuación. Pueden representar, como lo mencioné hace un momento, hilo, obstrucción, dehiscencia, peritonitis, pero también pueden estar solos, ¿ya? Y justamente el que estamos viendo son náuseas y vómitos solas, sin ninguna otra complicación agregada. Y la fisiopatología es el ingreso de los anestésicos al sistema nervioso central, lo cual produce una alteración en las hormonas que producen las náuseas y los vómitos, ¿no? Estos son los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta para los pacientes que solo nos presentan náuseas y vómitos en el postoperatorio. Eso significa NBPO. El sexo femenino tiene que ver, cuando hemos estado revisando los factores de riesgo, tiene que ver mucho con el ciclo ovulatorio y hormonal de las mujeres. Por eso lo consideran como un factor de riesgo. Los no fumadores, habían algunos artículos que decían que aquellas personas que están inhalando constantemente el alquitrán y todo lo que contiene el humo del cigarro, es como un factor de defensa cuando usan los anestésicos inhalatorios, ¿ok? Entonces, aquellos que no están acostumbrados, a que no fuman, son más propensos a hacer esta complicación. Historias previas de haber presentado, que hayan sido operados y que hayan tenido náuseas y vómitos anteriormente. Cinetosis es mareos, pacientes que presentan ese tipo de cosas también son propensos a presentar las náuseas y vómitos. Aquí hablaba justamente de la principal causa, que es los anestésicos inhalados, el uso, por ejemplo, del Seborane, ¿no? Que lo usan constantemente los anestesiólogos para darnos anestesia general. El uso por más de 2 horas va a predisponer, pues, a que el paciente pueda presentar estas náuseas y vómitos en el postoperatorio, al igual que el óxido nitroso, opioides intraoperatorios o en el postoperatorio, ¿no? En el intraoperatorio usan fentanilo, remifentanilo, y en el postoperatorio muchas veces los cirujanos usamos tramadol. Esto también puede causar náuseas y vómitos en el paciente. Factores en función a la cirugías prolongadas, arriba de 30 minutos, salvo las apéndices y alguna que otra hernia, nos van a demorar menos. La mayoría nos dura más que este tiempo. Cirugías laparoscópicas, el uso de CO2 y algunas características por lo prolongado de la cirugía, que se enmarcan dentro de los factores relacionados al riesgo de tener náuseas y vómitos en el postoperatorio, que mencionan acá. Algunas cositas que se pueden hacer es dar ansiolíticos preoperatorios para tratar de prevenir o disminuir el riesgo de las náuseas y los vómitos, ¿no? Usar anestesia intravenosa y no necesariamente inhalatoria, usar anestesia regional, una buena hidratación, no usar óxido nitroso en sala de operaciones, no usar tanto opioide, y bueno, y el uso de neostigmina, algunos lo están usando, algunos están evitando usarlo para que no haya, pues, estas complicaciones de náuseas y vómitos. Este es un cuadro y la verdad que creo que no se aprecia bien. Es la última lámina que tengo por presentarles hoy día. Aquí nos dan una escala, ¿no? Una puntuación de acuerdo a los factores predisponentes. De acuerdo al puntaje que va teniendo la persona o el paciente, se puede catalogar si es que tiene bajo, moderado o alto riesgo. Si que tiene un bajo riesgo, usualmente no se da ningún tipo de profilaxis, pero si a pesar de eso
ha presentado náuseas y vómitos, se recomienda usar ondansetron o ondansetron con dexametasona. Si el riesgo es moderado o alto, hay que eliminar los factores de riesgo que lo mencionamos en la lámina anterior. De no poder hacerlo, tendríamos que usar profilaxis, que se puede usar con monoterapia o con terapia doble, ¿no? Con monoterapia usualmente o se usa dexametasona o se usa ondansetron, o en la terapia doble se usan los dos combinados, ¿no? Es más o menos lo que les había traído el día de hoy, chicos. No sé si tendrán alguna pregunta. Jóvenes. Doctor Ríos, hay una pregunta en el chat. Sí, estoy tratando de verlo. No sé si me lo puede leer, por favor, porque no... Dice, en el hilo postoperatorio puede, creo, dice, que se pueden dividir también en hilo dinámico y adinámico. ¿Cuál es la característica principal en ellos? Y si se producen en alguna intervención quirúrgica en especial mayormente. Sí, el hilo dinámico, estamos llamando usualmente a los hilos que son mecánicos, ¿no? Que tienen alguna obstrucción. Y el hilo adinámico es aquel que se debe, como lo mencioné hace un momento, por ejemplo, por creatinina, por elevación de otros factores. No sé si me dejo entender. O sea, el hilo dinámico es aquel en el cual el intestino todavía está tratando de reaccionar probablemente por una obstrucción. Y el adinámico es aquel que producto de alguna sustancia en el organismo va a producir el enlentecimiento. Uno le llaman metabólico también, al que es el adinámico. ¿Ok? Respecto a qué tipo de cirugía va a uno u otro, usualmente no esperaríamos que un paciente que ha sido intervenido tenga una obstrucción tan rápido en el postoperatorio, ¿no? Salvo de repente de que, digamos que se hace una anastomosis y producto de la anastomosis los puntos hicieron, por X motivos, hicieron que se cierre el intestino y eso nos podría producir un hilo obstructivo, ¿no? Un hilo obstructivo. No sé si hay otra pregunta. No veo el chat. Doctor, una consulta. Sí. Dígame, o sea, yo desconozco, ¿no? Pero ¿por qué es la importancia de guardar ayuno antes de la cirugía? Sí, mira, es una tremenda pelea que tenemos los cirujanos con los anestesiólogos. ¿Ok? El argumento del anestesiólogo es el siguiente, que un paciente al cual le han administrado una serie de medicamentos, relajantes musculares, están dependiendo de una máquina ventilatoria, más la manipulación de asas que hacemos nosotros, muchos de estos pacientes pueden tener algunos vómitos. Y esto puede ocasionar de que los pacientes se aspiren, o sea, el contenido intestinal, alimentario que pueda tener, pasen a vía respiratoria. Esto obviamente nos va a complicar la evolución del paciente, ¿no? Pueden hacer neumonitis química, así que solamente fue contenido el ácido del estómago, nos pueden hacer neumonías en el postoperatorio. Eso es la causa principal, ¿no? Conversando con algunos cirujanos, con algunos anestesiólogos, esto no es que lo haya leído, no es que sea la verdad, ¿no? Dicen que si ellos tienen mucho cuidado y un buen manejo de sus medicamentos, no tendría por qué pasar, ¿no? Pero la tendencia es a dejar siempre en ayunas al paciente para evitar este tipo de problemas, ¿no? Vale, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, en cuanto a las pruebas de hemostasia, dijo que no era necesario pedírselas antes de la cirugía.
como No te preoperatorio. escuché bien, no te escuché bien. ¿Puedes repetírmelo, por favor, tu pregunta? En cuanto a las pruebas de hemostasia, dijo que no era Ya. necesario pedirlas en el Ya, mira, preoperatorio. aquí hay un tema. En general, la bibliografía que he revisado es que los análisis se deben de pedir de acuerdo al paciente, ¿ok? Si tienes un paciente que es hipertenso, diabético, bueno, diabético tendrás que pedirle, pues, como mencioné, glucosas, alguna prueba cardíaca, alguna prueba renal para ver si es que está afectado esos órganos. Eh, qué sé yo, si tienes un paciente que te forma trombos, eh, ver cómo están pues el TP, el dímero D, o sea, va de acuerdo a cada persona, a cada paciente. No es que tengamos una batería, no deberíamos tener una batería entera para evaluar a todos los pacientes, ¿ok? Debe ser individualizado. Eh, Bajo ese concepto, ninguna prueba es necesaria para que un paciente ingrese a sala de operaciones, ¿ok? Ni el de coagulación, ni el de sangría, nada. Sin embargo, acá en el Ministerio de Salud, te aseguro que en todos los hospitales del seguro, se solicita de manera indistinta y sin tener en cuenta la patología de cada paciente una batería de exámenes, ¿ok? En la cual consta de hemograma, grupo sanguíneo, tiempo de coagulación y sangría, glucósula, creatinina, examen de orina, BRL, VIH. ¿Ya? Eso lo piden los anestesiólogos o nos hacen pedir los anestesiólogos para que ellos lo evalúen con eso y poder decidir el tipo de anestesia que dan o cosas así. Sin embargo, como te menciono, la bibliografía actual dice que no es necesario de que un paciente le pidas una batería estandarizada. Tiene que ser de acuerdo a la enfermedad o a la patología o a lo que se espera de cada paciente. Si tú tienes un paciente que nunca ha tenido problemas de coagulación y que probablemente no estén esperando que en esa cirugía sangre, no habría la necesidad de pedirle pruebas de coagulación. Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Yo tenía una pregunta, la escribí por el Sí, chat, pero se la leo. sí, no puedo leerlo Eh, así, no puedo disculparme. en el cuadro de warfarina me confundí un poco por lo sí y no que ponía, pero quería ver si Ah, estaba ya, en lo ya. Ok, correcto. ok, ok. Sí, Eh, a la mí también me terapia confundió. puente es el reemplazo por heparina, ¿cierto? Al momento de quitar Así la es, warfarina. Ya, efectivamente. entonces la warfarina se quita siempre y cuando la cirugía tenga un riesgo intermedio a alto de hemorragia. Ya, Y luego se evalúa el riesgo de tromboembolismo. así es. ¿Cuándo es que yo uso la terapia puente? Cuando el Con el paciente tiene un tromboembolismo. riesgo intermedio alto, ¿cierto? Así es, de tromboembolismo principalmente. Ah, ok, ok, Ujú, eso era. muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Disculpe, doctor, ¿podría Sí. explicar ese cuadrito porque a mí me ha confundido un poco? El cuadro de la heparina, ¿no? Warfarina. De la Ajá, warfarina, ok. sí, Ahí lo pongo, lo pongo. gracias. Aquí está. Sí, aquí lo que hay es un error más con el sí y el no, ¿ya? Primero, si es que tenemos que ver si es que el paciente tiene riesgo de sangrado o no tiene riesgo de sangrado. Si el riesgo de sangrado es bajo o muy bajo, lo ideal es no quitar la warfarina, ¿ok? Si el riesgo de sangrado es intermedio o alto, tendríamos que valorar, como dijo su compañera hace un momento, si es que hay riesgo de tromboembolismo o si es que no hay riesgo de tromboembolismo, ¿ok? Aquí el sí y el no están al revés, me parece en el cuadro, ¿ya? Si es que no existe, si es que el riesgo es intermedio o alto, solamente suspendes y reinicia la warfarina posterior a la cirugía. Pero si es que hay efectivamente un riesgo de tromboembolismo, de que sí o sí este paciente te va a hacer tromboembolismo, tienes que iniciar la warfarina, perdón, la heparina. ¿Ok? Suspendes la warfarina 5 días antes de la cirugía e inicias la heparina. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió mejor? Sí, O doctor, sea, muchas gracias. es sustituir la warfarina por la heparina.
Primero retiras la warfarina antes de operarlo e inicias la heparina más o menos al tercer día previo a la cirugía. ¿Okay? Acá hay un tema, la warfarina para que quite su efecto demora más o menos 5 días. Por eso el último día que tú tienes que darle 6 días antes de la cirugía. ¿Está bien? Y 5 días sin warfarina. La heparina inicia su acción más o menos al tercer día después de iniciado el tratamiento. Entonces, en el día -3, o sea, en el día 3 antes de la cirugía, tienes que iniciarle heparina para que una vez realizada la cirugía, el paciente pueda estar cubierto con algún anticoagulante. ¿Me dejo entender? Y una vez terminada la cirugía, si es que el paciente puede ingerir alimentos, puede tomar la warfarina desde el día 0. Dejaremos la heparina hasta el día 5 más o menos, porque es cuando comienza el efecto de la warfarina. ¿Me dejé entender? Sí, doctor, gracias. Sí, sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna preguntita más o ahí podemos dar por concluida la clase? Parece que eso es todo, Doc. Ya no hay más preguntas en el chat. Ok. Muy bien, chicos. Muy amables por haberme tenido paciencia. Cualquier duda pueden